Bueno, vamos a explicar la parte del teorema de Pitágoras que forma parte como sabéis, del tema número 5. Bueno, el teorema de Pitágoras es una igualdad, la tenéis aquí descrita, donde se relaciona un valor que es A, aquí lo veis, y que no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como sabéis, es un triángulo como este que tiene un ángulo recto. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. Por ejemplo, os voy a poner aquí, fijaos, si tenemos este triángulo que os estoy poniendo acá y el ángulo recto es este, la hipotenusa sería este valor de aquí o este lado de aquí, ¿lo veis? Es el lado que está justamente enfrente del ángulo recto, ¿vale? Y los otros dos lados del triángulo, que son este y este otro, se llaman catetos, y que en este triángulo con el que estamos trabajando los hemos nombrado como B y C. En este triángulo de la derecha, los lados o los catetos serían S y S. Recordad que son los lados que forman el ángulo recto. Bueno, pues el teorema de Pitágoras lo que nos hace es relacionarlos, el valor de la hipotenusa, con el valor de los dos catetos, ¿vale? Y lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, esto es un 2, más el otro cateto al cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí, en este triángulo, como veis, tenemos una hipotenusa que mide 5 y unos catetos que son 4 y 3. Y si os dais cuenta, 5 al cuadrado son 25, y eso es lo mismo que 3 al cuadrado, que son 9, más 4 al cuadrado, que son 16. Y obviamente, ¿cuánto es 9 más 16? 25, es decir, que son iguales. Pero no es para lo único para lo que nos sirve el teorema de Pitágoras. Fundamentalmente, el teorema de Pitágoras nos va a servir para que, dados dos de los lados de un triángulo, poder obtener, de un triángulo rectángulo, poder obtener el otro lado que falta, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, en este ejercicio que os coloco aquí, ¿vale? En este ejercicio nos están diciendo que la hipotenusa de un triángulo mide 10 y que uno de los catetos mide 6, ¿vale? Nos piden que calculemos el otro cateto al que le vamos a llamar C. Bueno, si aplicamos el teorema de Pitágoras, lo que tenemos es que 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más C al cuadrado. Inmediatamente lo que hacemos es calcular esos cuadrados. 100 es igual a 36 más C al cuadrado. Bueno, nos toca despejar esa C. Para ello vamos a coger ese 36 y lo vamos a mover a la parte izquierda del igual. Bueno, pues lo sigo haciendo aquí hacia la derecha y tendremos que 100 menos 36 es igual que C al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sigo hacia abajo, 100 menos 36 son 64. Eso es igual que C al cuadrado. Bueno, llegados a este punto, tengo que haceros una advertencia. Y es que la forma de despejar la C, fijaos que no está totalmente despejada, hay un 2 aquí arriba, pero ese 2 está como un cuadrado, no como un doble. Sabéis que despejar es siempre hacer lo contrario de lo que cierto valor está haciendo en una parte. Es decir, si aquí el 2 está como un cuadrado, ¿vale? Al otro lado tiene que hacer lo contrario de un cuadrado, que es la raíz cuadrada. Por eso los problemas de teorema de Pitágoras siempre se acaban con una raíz cuadrada, ¿vale? La raíz de 64, que es 8. Recordad que podéis usar la calculadora en el examen, así que no va a haber problema para poderla calcular. No hay que saber hacer raíces cuadradas, ¿vale? Lo hace la calculadora. Bueno, espero que os haya quedado claro este problema. Recordad siempre lo que os decía hace un momento. Un problema de teorema de Pitágoras siempre debe concluir haciendo una raíz cuadrada. Bueno, vamos a hacer otro problema. El siguiente lo tenéis aquí abajo escrito. Es un problema ligeramente más complicado y en él lo que nos piden es que calculemos la altura de un triángulo equilátero. ¿Veis? Un triángulo equilátero como ese es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Recordad, equilátero eran los tres lados iguales, isósceles dos lados iguales y uno diferente, y por último escaleno los tres lados diferentes. Bueno, en este triángulo, ¿vale?,
que si bien es verdad el triángulo es equilátero, la altura lo que consigue es dividir a nuestro triángulo en otros dos triángulos rectángulos, ¿veis? Y como pasa aquí en este triángulo de la derecha que estoy recorriendo, ¿vale? Voy a poner otra vez la H, que la veis bien. En ese triángulo sí tenemos un triángulo, o ese triángulo sí es rectángulo, donde la H es uno de los catetos, el 5, que es la mitad de todo el lado, ¿veis? La H divide el lado de abajo en dos partes iguales. Como decía, el 5 es uno de los catetos y el 10 es la hipotenusa. Por tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras, lo tenéis aquí escrito, pero lo voy a repetir aquí abajo, tendremos que 10 al cuadrado es h al cuadrado más 5 al cuadrado. Espero que os haya quedado claro de dónde viene ese 5. Os recuerdo, ese 5 que es la mitad de 10, puesto que la h divide en 2 el segmento de abajo, dos partes exactamente iguales. Bueno, pues si eso es así, tendremos que 10 al cuadrado, que son 100, es igual que h al cuadrado más 25. Y ese 25 lo pasamos restando hacia la izquierda. Así que lo que tendremos es 100 menos 25 es igual que h al cuadrado, es decir, 75 es h al cuadrado. Por tanto, la raíz de 75 es h. En este caso, la h, para ser calculada, necesitamos el uso de la calculadora, puesto que esa raíz no es exacta. ¿Vale? Sabéis que en vuestra calculadora el símbolo de la raíz cuadrada es simplemente esto. Y para calcularlo no tengo más que introducir el número, en este caso 75, y calcular su raíz, es decir, darle a la tecla de la calculadora que tiene ese símbolo. Bueno, hecho eso, como aparece aquí, el resultado es 8,66. Tiene muchos más decimales, pero de momento nosotros nos vamos a quedar aquí, en las centésimas. ¿Vale? Ya habríamos calculado la altura. Pero el problema, por lo que nos pregunta, es por el área, ¿vale? El área es esta parte, es decir, cuánto mide o cuántos metros o centímetros cuadrados es el área de nuestro triángulo. Para ello os recuerdo que el área de un triángulo es la base es el lado que está pegado al suelo, es decir, la base es esto. Voy a borrar que lo veáis mejor. Vamos a borrarlo, que quede esto bastante claro. Bien, como os decía, la base es el lado que tenemos aquí, que tenemos pegado al suelo, y la altura, la acabamos de calcular, es lo que mide de alto nuestro triángulo. Bueno, pues el área de un triángulo siempre es la base, que todo esto hemos visto que mide 10, esto nos medía 5, pero bueno, como decía, todo eso mide 10, por la altura que mide 8,66, y eso dividido entre 2. La cuenta está aquí calculada, ¿veis? 10, que es la base, 8 por 8,66, que es la altura, y todo dividido entre 2. Hacemos esa cuenta y el resultado son 43,30 centímetros, pero ahora centímetros cuadrados. Bien, espero que os haya quedado claro. Vamos a hacer un problema más, ¿vale? De los muchos que tenemos sugeridos aquí en la hoja de ejercicios. Bueno, uno que sea especialmente así complicado podría ser, por ejemplo, el problema que tenemos aquí, este último, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más grande, que lo veáis claro. Y bueno, este problema consiste en que calculemos el área que tiene ese pentágono, ¿vale? Bueno, ese pentágono, recordad, un pentágono simplemente es una figura que tiene 5 lados, es un pentágono que se llama regular. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos los lados y todos los ángulos iguales, ¿veis? Los 5 lados son exactamente iguales y en este caso iguales a 6. En los pentágonos y en los hexágonos y en todos los polígonos regulares hay una distancia muy importante que es esta que estoy recorriendo y que se llama apotema, ¿vale? La apotema no es más que la distancia que hay del punto medio del polígono a el punto medio de cada lado. Por ejemplo, en este pentágono tendríamos un total de 5 apotemas, que son las que voy recorriendo ahora, ¿veis? Desde el centro de cada uno de los lados. Esta apotema es interesante porque si queremos, digamos, imaginaos que estáis en un patio que tiene esta forma
y os colocáis justamente en el centro, la apotema sería el recorrido que tendríais que hacer si queréis llegar lo más rápido posible al perímetro, al extremo del polígono, ¿vale? Bueno, eso es el apotema, como os digo, y esto que estoy poniendo por aquí es el radio, ¿vale? Un radio no es más que la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices. ¿Veis la diferencia entre la apotema, que va al punto medio, y el radio, que va a cada uno de los vértices? Bueno, ¿por qué es importante la apotema? Porque la apotema la vamos a usar para calcular el área de todos los polígonos regulares. Es una cosa que quizá no sepáis, pero yo ahora os la cuento. El área de un polígono regular, sea este un pentágono, un hexágono, un heptágono, el que sea, siempre es el perímetro. Perímetro, os recuerdo, que es la suma de todos los lados. Fijaos, en este es muy fácil. Como cada lado mide 6, 5 en este caso sería 6 por 5, 30. Multiplicado por la apotema, partido por 2. ¿Veis? Para calcular el área necesitamos el perímetro, necesitamos la apotema, bueno, y el 2 ya sabemos cuánto vale, 2. El perímetro ya lo tenemos. Hemos visto hace un momento que son 6 por 5, 30. Pero ¿y la apotema? Bueno, la apotema la vamos a calcular usando el teorema de Pitágoras. Voy a borrar esto un poco para que lo veáis mejor. Bien. Y si veis, hemos dibujado un triángulo y ese triángulo es de nuevo rectángulo, ¿veis? Y en ese triángulo tenemos que esto mide 5, esto que es la mitad de un lado, que el lado entero mide 6, pues la 3. Así que podemos calcular fácilmente la apotema otra vez con el teorema de Pitágoras. Aquí está calculado, ¿veis? La hipotenusa al cuadrado es igual a la apotema al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, os doy un poco que lo veáis, y eso sería 25, que es 5 al cuadrado, igual a a cuadrado más 9. Y ahora cojo el 9 y lo paso para allá restando. Así que tendríamos 25 menos 9 igual a cuadrado. Pero 25 menos 9 sabéis que es 16. Con lo cual, nuestra A es la raíz de 16, que es muy fácil, que son 4. Bien, una vez calculado esto, ya es condiciones de calcular el área. El área va a ser el perímetro, que vale, como hemos dicho hace un momento, 6 por 5. 6 que mide un lado por 5 lados que hay. 6 por 5 son 30. Por la apotema que hemos calculado que mide 4. Y todo dividido entre 2. Bueno, pues 30 por 4 son 120 y 120 entre 2, 60. 60 centímetros cuadrados sería el área que andábamos buscando. Y con esto habríamos acabado la explicación.